Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Corona, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC, matrícula 212-605 de la licenciatura en Derecho. Hoy abordaré el tema de la jurisprudencia relacionado con el reto 2 llamado de ese mismo nombre, de la materia o módulo Juicio de Amparo 1, impartido por la profesora Sofía Pérez Fuentes. Como primer punto abordaré el concepto de jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia en concepto etimológico, de acuerdo con Couture. ¿Quién es Couture? Couture su nombre completo es Eduardo Couture, es un autor de numerosos libros de derecho procesal civil, abogado y profesor uruguayo. Bueno, él nos dice que la jurisprudencia es una palabra que proviene del latín iuris prudentia, compuesta de las raíces ius y prudentia. Iae significa sabiduría, conocimiento. De ahí que para los romanos prudente era aquel que estaba al tanto. Ahora, la jurisprudencia en el concepto jurídico. Según Burgoa 2001, Burgoa su nombre completo es Ignacio Burgoa Orihuela. Fue juez de distrito, escritor, ensayista, conferencista, litigante, doctor en Derecho, catedrático, maestro emérito de la UNAM. Él, en su concepto jurídico, nos dice que la jurisprudencia se traduce en las consideraciones, interpretaciones, razonamientos y estimaciones jurídicas que hace una autoridad judicial en un sentido uniforme e ininterrumpido en relación con cierto número de casos concretos y semejantes que se presentan a su conocimiento para resolver un punto de derecho determinado. La jurisprudencia en su contexto general. La jurisprudencia nos dice que en su contexto general es la interpretación que se hace de la ley, de observancia obligatoria. El fundamento de la jurisprudencia la podemos encontrar en el artículo 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, empecemos con el análisis de los tres casos relacionados a la emisión de jurisprudencias de la siguiente forma. 1. Pregunta número 1. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Caso 1. Tesis primera jurisprudencia 102-2011. Primera sala, novena época. Facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Esta jurisprudencia está integrada por el método de integración por reiteración, ya que esta se encuentra establecida por los tribunales colegiados de circuito y sustentan por una unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. También esta jurisprudencia se establece por la Suprema Corte de la Nación. Veamos, las sentencias son 4 por unanimidad de votos y una en contrario por 5 votos. Facultad de atracción 10-2007, 11 de julio de 2007, unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 78-2010, 29 de septiembre del 2010, con 4 votos. Facultad de atracción 120-2010,
del 27 de octubre del 2010 con 4 votos. Facultad de Atracción 108-2010 del 19 de enero del 2011 con 4 votos. Facultad de Atracción 13-2011 9 de marzo del 2011 con 5 votos. Pasemos a la pregunta número 2. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera jurisprudencia 93-2013 de la 10ª época fuera sustituida por la jurisprudencia primera jurisprudencia 78-2018 de la 10ª época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para emitir esta jurisprudencia, interpreta las legislaciones penales de Chihuahua y Durango, procediendo el juicio de amparo indirecto. Sustentó que la orden de citación transgrede el derecho a la libertad deambulatoria. Es sometido a una medida cautelar. Los criterios contendientes coinciden en lo mismo, que se afecta la libertad personal de la persona investigada. Pasemos a la pregunta número 3. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Aquí que debo recalcar que la jurisprudencia se divide en dos momentos históricos. De 1917 atrás es jurisprudencia histórica, jurisprudencia que ya no se aplica. De 1917 a la fecha es jurisprudencia aplicable o vigente. Desde la creación del Semanario Judicial de la Federación, por decreto el 8 de diciembre de 1870 por el presidente Benito Juárez, las tesis de jurisprudencia y precedentes han sido publicadas por épocas. Las épocas se dividen en dos grandes periodos constitucionales, como les había comentado anteriormente, antes y después de 1917. Bueno, entonces se divide en un antes de 1917 y en un después de 1917. Las de antes son históricas o ya no aplicables, y las después de 1917 a la fecha son las vigentes o aplicables. Bueno, como decía la pregunta, indicar en qué época del Semanario Judicial de la Federación se aplicó las jurisprudencias del caso 1, 2 y 3. Veamos. En el caso número 1 fue de la 9ª época, que corresponde al 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre de 2011. Corresponde a una jurisprudencia aplicable o vigente del segundo periodo. En el segundo caso corresponde a la 10ª época, que es del 4 de octubre del 2011 al 30 de abril de 2021. En esta época influyen las reformas constitucionales de 2011, correspondientes a juicio de amparo, derechos humanos, jurisprudencia aplicable, segundo periodo constitucional, es la que aplica ahí. En el tercer caso corresponde a la 9ª época, que es del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011. También es jurisprudencia aplicable del segundo periodo. Pasemos a la pregunta número 4. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Es de observancia para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. Pasemos a la pregunta número 5. Nos dice, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo.
respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Sí se cumple, ya que este caso está sustentado en jurisprudencia por reiteración, fundamentada en el artículo 224 de la Ley de Amparo, la cual nos dice: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Como habíamos comentado anteriormente, por reiteración son cuatro sentencias en 4 votos ininterrumpidas por una en contrario. Basándonos en esto llegamos a las conclusiones. Como conclusión, la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2013 y anterior a junio de 2021 en su artículo 215, se enuncia que la jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. A partir de la reforma de junio de 2021, en este mismo numeral 215, ordena que la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios y por contradicción de criterios. La jurisprudencia es la interpretación de la ley por los tribunales. El Poder Judicial es el encargado de hacer valer la ley en base a emisiones de jurisprudencia. Las jurisprudencias son de carácter obligatorio, a diferencia de las tesis, que son de carácter informativo. Y con esto doy por terminada mi participación en este trabajo informativo y gracias por su atención.